La cultura azteca, mayormente conocida por habitar México y parte de Norteamérica, se ha catalogado como una de las culturas más importantes de todo el tiempo precolombino, sobre todo por llegar a ser un imperio unificado, algo que pocas culturas indígenas lograron hacer, ya que la mayoría eran diversas tribus repartidas y muchas veces enemistadas. Pues bien, esta literatura de la cultura azteca se basaba principalmente en la lírica, ya que muy pocos títulos fueron escritos para ser leídos, sino muchos fueron hechos para ser declamados o cantados. Aunque además de lo dramático también se iban a lo épico, basándose en varias historias que se tenían en aquellos entonces, sobre todo de muchos héroes de peregrinaciones y migraciones aztecas y sobre historias de los dioses que tenían. Algo bastante interesante y que compartían con la cultura maya era la implementación de códices para almacenar su literatura y sus relatos. Estos pues solamente podían ser escritos por sacerdotes. Ellos usaban un alfabeto tipo jeroglífico, además pues de acompañarlo con diversas ilustraciones. Esto permitió la preservación de la cultura y de su literatura a lo largo de los años. Y esta fue la literatura azteca. Gracias. ¿Qué es la literatura maya? Se denomina literatura maya al conjunto de textos que son escritos en lengua maya, junto a textos que reúnen conceptos y tradiciones de una cultura en América Latina. De esta manera, la literatura maya no solo se refiere a textos producidos en la época histórica de la colonia, sino que también comprende aquellos que se han realizado en posteridad en lengua maya. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que no solo se conoce como literatura maya, sino que reúne a un conjunto de expresiones literarias que hacen parte de una sola lengua y también reúne muchas más. El territorio maya se hablaron hasta 27 lenguas distintas que pertenecían a la misma cultura maya. Desarrollo de la literatura maya. En cuanto al desarrollo de la literatura maya, es necesario mencionar que son los primeros en trabajar un sistema de escritura pictográfico complejo y desarrollado, lo que se les permitirá avanzar aún más con sus expresiones literarias. También de esta manera podemos dividir su desarrollo a partir de los dos formatos, que es la literatura oral y la literatura escrita. La literatura oral, como muchos, forma parte, es usada para transmitir la información, las leyendas, tradiciones de los mayas, de la generalización a través de la expresión oral. Es con el contacto que tienen los mayas con los europeos, se verá que la influencia dentro de sus relatos, que a menudo tendrá incluidos elementos americanos, europeos y africanos. No obstante, también la cultura maya ha sido una de las más consistentes con el paso del tiempo. Literatura escrita. A partir de la literatura oral emerge la literatura escrita, la cual logra extenderse casi por todos los grupos de la cultura. Sin embargo, con la muerte de los ancianos y la negación del registro escrito en sus inicios, muchas de las tradiciones se han perdido con el paso del tiempo, así como los cuentos, las leyendas más antiguas. Son los extranjeros quienes traen consigo el alfabeto latino y empiezan a registrar por escrito algunas de sus manifestaciones. Muchas gracias. Literatura maya. Se denomina literatura maya al conjunto de textos que son escritos en lengua maya, junto a textos que reúnen conceptos y tradiciones de esta cultura en América Latina. De esta manera, la literatura maya no solo se refiere a textos producidos en la época histórica de la colonia, sino que también comprende aquellas que se han realizado en la posteridad en lengua maya.
Es importante tener en cuenta que lo que se conoce como literatura maya no reúne un conjunto de expresiones literarias que hacen parte de una sola lengua, sino que reúne muchas más, ya que en el territorio maya se hablaron hasta 27 lenguas distintas que pertenecían a la misma cultura. Características de la literatura maya. Entre los principales rasgos de esta literatura encontramos los siguientes, que son las figuras literarias, la reducción de obras mayas, el contenido religioso, la escritura y la titulación de obras. Literatura inca, también conocida como literatura quechua o literatura incaica. En el Imperio Inca existía una rica y variada literatura oral, como por ejemplo poesía religiosa, las narraciones, las leyendas quechuas, que hasta ahora siguen siendo parte de la tradición oral de muchos pueblos. Aunque no han quedado muchos textos literarios escritos de los incas, pero han subsistido algunas tradiciones orales y algunas transcripciones realizadas por los conquistadores españoles. La literatura inca se divide en dos géneros, género épico y género lírico.